Bueno, la idea de esta capacitación es que está en el marco del Día Internacional del Consumidor, pero nosotros la focalizamos en Semana Santa, porque obviamente está próxima Semana Santa, entonces vamos a hablar de lo que tiene que ver con el pescado, porque es el producto que tiene digamos, un mayor consumo en estas fechas. La idea es que nosotros hablemos de cómo comprar, cómo conservar y cómo cocinar el pescado de forma segura para que después su consumo no nos sea un problema, digamos, no nos traiga un problema, digamos, de ETA, que nosotros llamamos como enfermedades transmitidas por alimentos. Bien, para hablar del pescado, yo le traje acá tres generalidades. Si uno pudiera ver el pescado de forma macroscópica, digamos, y entender que el pescado es un producto, como nosotros llamamos, altamente perecedero, pero por cómo está compuesta la carne del pescado, ¿no? Es un producto que es muy rico en agua, que tiene muchas proteínas y muchos ácidos grasos, y eso hace que se descomponga rápidamente. De hecho, la recomendación de consumo para pescado fresco siempre es dentro de las 24 horas. Para que ustedes tengan una idea, digamos, por qué nosotros lo llamamos altamente perecedero. Otra cosa que es fundamental para conservar la calidad del pescado, tanto nutricional como microbiológica, tiene que ver con la cadena de frío. El pescado es un producto que desde que es pescado, básicamente, desde que sale del agua, tiene que conservarse, mejor dicho, en frío. Lo puede hacer en cámara, en freezer, en hielo en escama. Ustedes van a ver mucho que el pescado se exhibe para la venta, se transporta, por supuesto, también en hielo en escama, ¿no? Eso va a permitir conservar su calidad nutricional y también evitar que se desarrollen o microorganismos que después nos puedan generar alguna enfermedad de origen alimentario. Nutricionalmente, el pescado es un producto muy bueno, ¿no? Por todas las propiedades, digamos, y los nutrientes que contiene. Entonces, manipularlo de forma correcta, ya sea cuando lo vamos a comprar hasta que lo cocinamos y lo consumimos, es importante para conservar esos nutrientes y prevenir las enfermedades. Después yo le decía que como yo no pesco, yo voy a encargarme solo de hablar del pescado comprado, digo, porque cuando uno va a consumir pescado tiene dos alternativas, o va a pescarlo o lo compra. Y cuando lo vamos a comprar, nosotros desde la agencia siempre vamos a recomendar que se haga en establecimientos habilitados. ¿Y esto por qué? Porque que esté habilitado nos permite a nosotros como organismo de control y a ustedes como consumidores, cuando hay un problema con ese producto, poder identificar dónde se compró y poder ir al lugar donde se compró y trabajar con la persona que lo vendió para mejorar, digamos. Si uno lo comprara en la vía pública, en un carrito estacionado hoy en Francia y Catamarca, como está acá la agencia, probablemente mañana o la semana que viene ese carrito no esté más. Entonces sería imposible poder detectar eh, a dónde le compré yo ese producto, ¿no? Y también me gustaría remarcar que a nivel municipal o comunal, digo, existen un montón de habilitaciones. No hay que pensar solo en grandes pescaderías o en grandes supermercados, porque puede ser un puesto en una feria, pero que esté habilitado. Y que esté habilitado, y eso quiere decir también que va a cumplir un montón de cuestiones que tienen que ver con la legislación y puedan conservar el producto como corresponde. Entonces, también digo, ahí puede ser un puesto, puede ser una pescadería, puede ser un súper, digo, hay un montón de lugares, pero siempre habilitado. Y lo que nosotros siempre vamos a desaconsejar es la compra informal. Este carrito que se va moviendo, que no tiene ningún tipo de habilitación y que probablemente tenga todos los pescados enganchados en un gancho, colgados en el carrito. Entonces, eso nosotros siempre lo vamos a desaconsejar y vamos a ver al final de esta capacitación
por qué es importante que no estén en un gancho expuesto a la atmósfera, al aire, al calor, ni hablar a la temperatura ambiente y demás. Bien, cuando nosotros compremos pescado congelado o sus derivados, digamos, siempre tenemos que buscar en el súper, generalmente, o en la pescadería donde vayamos, que esté congelado en toda su masa, ¿sí? Y si está envasado y congelado, también tendríamos que ver, digamos, que esa bolsa no presente cristales ni tenga hielo. Eh, Ustedes la próxima vez hagan este ejercicio, vayan a un súper, vayan a las heladeras de congelados y fíjense cómo están los productos. Básicamente, si tiene mucho hielo dentro de la bolsa, puede pasar o que tuvo signos de descongelación, o sea, se descongeló parcialmente y se volvió a congelar, o si no, también habla de que periodos son largos de congelación, entonces hay, bueno, unos sistemas, digamos, de evaporación que hacen que se acumule hielo. O eso hablaría de que no es tan fresco como debería ser, digamos, ¿no? Ni hablar si tiene líquido, digamos, o sea, tiene que estar congelado en toda su masa. Si yo lo compro congelado, tiene que estar congelado. También, cuando nosotros compramos productos que están envasados, es importante que esos envases tengan un rótulo. ¿Por qué? Pasa lo mismo que con el negocio habilitado, digamos. Si en el negocio habilitado yo voy a tener una dirección a donde fui a comprar, en el rótulo me va a decir quién elaboró o envasó ese producto, ¿no? Entonces vamos a tener a quién dirigirnos cuando ese producto genere un problema, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el rótulo. Dentro de esta cuestión también es muy importante para aquellas personas que tengan alguna condición alimentaria. Entonces es muy importante que los productos tengan rótulo. Y las fechas de vencimiento son fundamentales. O sea, ver las fechas de vencimiento, aún hoy, muchos no leen la fecha de vencimiento y se encuentran con el producto vencido, eh, digamos, cuando lo van a consumir, ¿no? Para el tema de latas, siempre es la misma recomendación, que no estén abolladas, oxidadas ni hinchadas, o sea, la lata tiene que estar perfecta. Así que bueno, eso es lo que uno debería ver cuando compra productos que ya estén rotulados, envasados y rotulados. Después el pescado descongelado para su consumo no puede volverse a congelar. Esto es una recomendación que está siempre, pero a veces falla. Pero en el pescado es como que se magnifica esto por todo lo que hablamos de la composición propia del pescado. Entonces los procesos de congelación y descongelación, digamos, disminuyen muchísimo la calidad del producto. Entonces uno debería saber que cuando yo descongelo el pescado, no puedo volverlo a congelar si antes no lo cociné. ¿Mm? Por ejemplo, yo eh, descongelo pescado y hago picadillo de pescado, desmenuzo pescado para hacer empanadas. Eso lo van a cocinar y después sí, una vez cocido, lo pueden volver a congelar. ¿Mm? Eso, digamos, rige para todos los productos, pero es así, digamos. Una vez que está descongelado, no se congela nuevamente a menos que haya un proceso de cocción en el medio. Bien, yo le traje acá una especie de resumen de lo que nosotros deberíamos hacer desde que compramos el producto hasta que lo descongelamos y lo vamos a consumir. Y cuando hablamos de transporte, nosotros siempre hacemos hincapié cuando le decimos al consumidor, cuando vayas al súper a hacer las compras, en fin, no hagas mandados, trámites después, mucho menos cuando llevas productos refrigerados. Entonces la idea es lo mismo, o sea, yo voy a comprar el pescado, voy, lo compro y después me voy a casa. No voy a buscar a los chicos al colegio, al banco, digamos, porque todo eso hace que se corte la cadena de frío y ese corte de cadena de frío va en detrimento de la calidad del pescado. Entonces, tener en cuenta eso.
Por supuesto, vienen hoy en día, vienen bolsas térmicas, un montón de cosas, pero la realidad es que de 10 personas la podrá tener una la bolsa térmica. O sea, eh, entonces, si uno tuviera las condiciones digamos, y hace las cosas como corresponde, sí, obviamente podría hacer los trámites, pero no es lo que sucede normalmente. Uno va al súper, o sea, yo voy al súper, compro y me voy a mi casa, no tengo bolsa térmica. Entonces, también tener en cuenta eso, también depende mucho del lugar donde vivimos, no es lo mismo vivir en Santa Fe que en Bariloche, mucho menos Santa Fe en enero. Entonces todo eso es como uno debería hacer un pequeño análisis como consumidor y bueno, y evaluar el tema de las compras en general. Una vez que yo compré, ya me voy a casa, lo voy a guardar en la heladera y tener este cuidado de cómo guardo las cosas en la heladera, dónde ubico los alimentos crudos, los cocidos y los listos para consumir. Siempre lo que es todo crudo, sobre todo las carnes que emanan jugos, tienen que estar, digamos, en la parte inferior de la heladera y en recipientes que los que contengan eso. Trata de no dejarlo en la bolsa, que la bolsa generalmente es permeable al agua y se vuelca todo, eso ensucia la heladera un montón. Esos líquidos que generalmente son sangre con muchísimos nutrientes, se descompone rapidísimo. Entonces, bueno, digo, yo o pongo una bandeja o pongo un contenedor, algo, para poder dejar ahí la carne cruda en la parte baja de la heladera. ¿Por qué? Porque si llega a se llega a derramar alguno de esos líquidos, digamos, va a terminar en la bandeja plástica de la heladera y no va a ir chorreando literalmente hacia los otros productos para abajo, ¿no? Entonces, por eso es importante la ubicación. Si va al freezer, que vaya al freezer, digamos, directamente, y nosotros siempre vamos a recomendar que esté frizado hasta que se consuma, ¿no? Eh, Hasta que tenga, digamos, un cronograma de consumo. Muchas veces el freezer tiene esto, digamos, o sea, yo frizo todo, pero tengo que tener cierta organización para que, porque después vamos a hablar del descongelamiento, que nosotros recomendamos tres opciones, que es en la heladera, donde todos sabemos que un pedazo de carne grande tarda más de 12 horas en la heladera para descongelarse. Entonces, si yo puedo prever eso, puedo bajar, por ejemplo, el pescado la noche anterior a la heladera y que se descongele en la heladera, que es la forma más segura, y después poder cocinarlo al otro día. Por eso nosotros siempre hablamos de tener una organización en este sentido. Después también se recomienda el microondas y también como parte de la cocción. Obviamente esto va a depender del tipo de carne. En lo que es pescado, yo me animaría a decir que es la heladera o parte de la cocción, sobre todo parte de la cocción. Si ya está condicionado, digamos, el pescado para llevarlo a la parrilla, por ejemplo, directamente. Pero lo que nunca se puede hacer es a temperatura ambiente. Eso jamás. Y para frizarlo, también tener esto de acondicionar, si no, si compré tres pescados, no poner los tres pescados en la misma bolsa, o sea, tratar de hacerlo de individual, como yo lo cocinaría, o incluso para que se descongele más rápido, porque si una masa de tres pescados juntos probablemente esté más de 24 horas en la heladera para descongelarse. Entonces, si yo lo hago individualmente, ese tiempo disminuye un montón. Y como le decía hoy, no volver a congelar bajo ningún aspecto el pescado una vez que se descongeló si antes no lo cociné. Bien. Después, todo este material que está acá está todo en el Instagram de la agencia, está en la página pública, o sea, yo saqué todo de ahí. Así que si lo quieren consultar, más allá de la presentación en sí, está todo ahí. Y, y bueno, dentro de este consumo seguro de pescado, nosotros siempre vamos a hablar que hay que separar lo crudo de lo cocido para evitar la contaminación cruzada. Como ustedes saben, los productos crudos tienen una carga normal de microorganismos que si yo lo trato con buenas prácticas, esa carga se va a eliminar
cuando yo lo cocine y se disminuya números tales que ya no me va a enfermar, digamos, cuando yo lo consuma, y si hay un patógeno lo va a eliminar. Siempre, ya les digo, que lo manejemos en condiciones de buenas prácticas de consumo, como le llamamos nosotros. Bien, entonces el crudo, si yo lo pongo en contacto con uno cocido o uno listo para consumir, obviamente esos microorganismos que tenía el crudo se los va a transmitir al listo para consumir, por ejemplo, la ensalada, y como la ensalada no se cocina, eso ya no se puede eliminar. Entonces es muy, muy, muy importante la separación. Y dentro de esta separación vuelvo a este cronograma o esta organización culinaria, si se quiere, que bueno, decir, y también hago hincapié en esto, digo, o sea, generalmente en Semana Santa hay muchas reuniones familiares, hay más gente en casa de las que suele haber, la heladera también está un poco más cargada, para no decir explotada de lo normal. Entonces, bueno, hay una organización, digamos, en función de esto. Entonces, si yo voy a decir, bueno, ¿qué hago primero? Hago todo, lo preparo y acondiciono todos los productos cocidos para después lavar todo y quedarme con lo que están listos para consumir. O sea, por ejemplo, armar las ensaladas. Bueno, esa programación que es muy efectiva si uno la puede trasladar a la casa. Entonces yo, bueno, preparo todo esto, después lavo, y después puedo preparar, limpio la mesada, porque ustedes no es solo la tabla y el cuchillo que usan. O sea, los que cocinaron alguna vez saben que se hace, se ensucia el alrededor, digamos, la mesada siempre se ensucia. Y, y a veces más peligroso porque los líquidos, las salpicaduras que se podrían generar no son visibles. O sea, no es que uno se pan y vuela la harina y la puede ver. Entonces, por eso no subestimar la limpieza. Por más que uno no lo vea sucio, tiene que limpiarlo y tiene que desinfectarlo, ¿no? Porque los microorganismos no se ven a simple vista, pero están. Y este separar también, fíjense que se puede usar en todos los ámbitos, digamos, en las compras, en el changuito o en el carro del supermercado, cuando, cuando cuando lo vamos a comprar, también tratar de separar, digo, o sea, del chango, decir, bueno, dejo esta esquina para los productos cocidos y esta o listos para consumir, o verla, o estas para los que ya, por ejemplo, los productos de limpieza, digamos, todo eso. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿no? En la heladera, como hablábamos hoy, y sobre la mesada también. Es muy importante que tengamos esa organización, ¿no? Porque no solo es al momento de preparar en sí la contaminación cruzada, sino que se puede dar en un montón de momentos cuando nosotros manipulamos los alimentos. Después esto de que si se puede, lo ideal siempre es utilizar tablas exclusivas para carnes, y otras para los vegetales o los productos listos para consumir. Eso, em, ¿cómo es? Eso también es importante que lo analicen, ¿no? Bueno, el lavado de manos está acá, pero igual es trascendental para todos. Es crucial em, es necesario en todos los momentos, ¿no? Ya está más que comprobado que el lavado de manos disminuye la transmisión de microorganismos y de gérmenes en todo sentido, ¿no? Lo vivimos con la pandemia, básicamente, ¿no? Entonces eso va a eliminar un montón la transmisión de microorganismos, así que es fundamental. Sobre todo, ni hablar cuando yo estoy en preparaciones con crudo y tengo que pasar a otro tipo de preparación de alimentos listos para consumirse, o, o que ya están cocidos, ¿no? Después también es importante esto de mantener el orden y la limpieza, porque, porque también tiene que ver con la organización, en lo que hablábamos hoy, poder limpiar todo,
los lugares donde nosotros vamos a trabajar y mantener el orden nos va a permitir no generar inconvenientes ni contaminaciones cruzadas. La cocción del pescado, para igual, para lo mismo que para cualquier carne, es muy importante que sea completa. Yo le podría hablar de temperaturas, pero en realidad tiene que estar cocido toda la masa del alimento. En el pescado es sencillo de ver, o digamos, porque se desmenuza, digamos, cuando está bien cocido, se desmenuza con el tenedor. Entonces es como decir, bueno, yo le digo, no sé, el hueso, el pollo, también uno lo puede detectar porque se va a despegar la carne del hueso, ¿no? Entonces eh, son carnes, digamos, que me permiten detectar eso. Pero en términos generales, toda la masa eh, de carne tiene que estar cocida. Para el tema, acá me voy a detener un ratito en lo que es recalentar alimentos, pero para esto, nosotros también desde la agencia desaconsejamos que los productos cocidos se exhiban fuera de la heladera. Se ve mucho las empanadas, las tartas que se dejan afuera de la heladera para cuando están a la venta, digamos. Bueno, eso no es así. Cualquier producto cocido tiene que estar en la heladera hasta el momento de su consumo. Vuelvo sobre esto, uno como consumidor decide dónde comprar, dónde gastar su dinero y me parece que esto, junto con la limpieza, con la habilitación, me parece que es crucial que lo tengamos en cuenta. Y cuando nosotros compramos un alimento que está cocido, refrigerado, antes de consumirlo también hay que calentarlo o recalentarlo en su totalidad, no darle una calentadita para sacarle el frío, ¿no? Porque si ese producto sufrió algún tipo de contaminación, puede ser sido posterior a su cocción por una manipulación, que está, digamos, detenida ese avance de bacterias por el frío, porque el frío hace eso, por eso es importante la refrigeración, para que las bacterias que nos puedan causar enfermedades no se reproduzcan o se lo hagan muy lentamente, entonces nos permitan, digamos, que cuando nosotros recalentemos en toda la masa del producto hasta el centro del producto, esos microorganismos patógenos se eliminen y podamos consumir el producto de forma segura. Bien, y otra cosa muy importante es cómo nosotros vamos a almacenar el producto una vez que hayamos terminado de comer. Es muy común, terminamos de comer, las sobremesas se hacen largas. Bueno, tratar de que no estén los productos cocidos a temperatura ambiente. Más de 2 horas es la recomendación internacional, pero yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo 2 horas en Santa Fe en enero con 42 grados que en Bariloche, ¿no? Entonces es como usar un poco el criterio. La idea es que terminé de comer y guardamos. ¿Y en dónde lo vamos a guardar? En la heladera. No en el microondas, no adentro del horno, no arriba de la mesada con un repasador. O sea, eso no, porque no es heladera, básicamente. El horno o el microondas, que nosotros lo llamamos falsas heladeras, no sé, lo cubrirá de las moscas, pero no de mantenerlo seguro. Lo mismo es el mismo de lo que hablamos de las empanadas recién. Así que es importante eso. Siempre los productos cocidos a la heladera. No microondas, no cocina, para guardarlo ahí que las moscas no lo ataquen. Bueno, este flyer, que bueno, ahora nosotros, recién mejor dicho, hablamos un montón de pescado, pero digamos, estamos en la provincia de Santa Fe y se come mucho pescado fresco. Entonces, por eso yo esta parte de la presentación me voy a detener en eso, de cómo evidenciar la frescura de un pescado cuando yo lo voy a comprar. Este flyer, por supuesto, también está en las redes de la agencia y nosotros siempre vamos a decir, bueno, hay 6 características que uno debería ver en un pescado para determinar que es fresco. Tiene olor característico, o sea, básicamente no tiene olor a podrido. El pescado recién pescado tiene olor a río, no tiene olor a pescado, digamos, ¿no? Las escamas siempre están fuertemente adheridas. Si uno quiere alguna vez intentó descamar un pescado fresco, se va a entender lo que quiero decir. O sea, no se salen,
el pescado a medida que se va poniendo viejo, digamos que van pasando las horas, te quedan las escamas pegadas en los dedos. Bueno, eso no debería pasar. Los ojos tienen que estar bien brillantes, bien y como salidos, digamos. Las aletas también tienen que estar rígidas, no tienen que estar rotas. La carne tiene que estar consistente y firme. Y las agallas, cuando uno lo abre, tienen que estar rosadas, digamos, no opacas ni grises. Yo igualmente ahora les voy a detallar esto para que ustedes tengan en cuenta cuando hablamos de que o sea, recién, perdón, en este flyer hablamos de las características de un pescado fresco. Ahora, lo que viene es, ¿qué es lo que pasa cuando el pescado no está fresco, básicamente, ¿no? Cuando no está fresco, la carne se vuelve blanda, ¿no? Generalmente cuando yo lo aprieto el pescado, queda hundido mis dedos ahí. Entonces, eso es una característica del pescado, ya no es fresco. Va a perder el brillo, le puede generar mucosidad en la superficie, una especie así como una superficie pegajosa, babosa. Los ojos se van a hundir, ¿no? Se va a ver como nublado, como si tuviera cataratas, digamos. Em, Después, las branquias van a quedar de colores grises o van a estar opacadas. Va a tener ese olor anormal eh, que el pescado fresco no tiene nunca. Eh, lo que nunca tiene que hacer, lo que dijimos hasta ahora, es que esté expuesto al sol, al aire. Eso no. El hielo también. Es importante que el hielo, que se use el hielo en escama, tiene que estar limpio. Es una práctica que uno como consumidor debería ver en las pescaderías. Si el hielo, imagínense que si está sucio, ese hielo, esa suciedad va a pasar al pescado. Que si son las latas, que no estén abolladas, que no estén hinchadas, que los paquetes no estén rotos, no estén escarchados, un poco lo que hablábamos hoy. Y yo lo que le traje acá son los ejemplos. Por eso me dicen, ay, sí, el ojo salido, el ojo hundido, ¿cómo es el ojo? Bueno, entonces, si bien obviamente esto dista mucho de ser un sábalo, ¿no? Pero es un poco para que ustedes vean la diferencia de lo que es una llaga bien a algo que ya es un pescado que ya no está en condiciones para consumirse. El tema de los ojos es muy evidente, pero bueno, si nunca vieron, en realidad pensando en esto, si nunca vieron, fíjense que la diferencia es grande. Y en el tema del color, fíjense que en uno se nota muchísimo la diferencia de color y en la otra imagen es que se está despegando las escamas. Bueno, la idea era esa, que comer pescado no sea un problema, ni en esta Semana Santa ni nunca. Bueno, esto es un poco lo que yo le traía a ustedes para que charlemos.